Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Gloria a Dios que nos permite poder venir y cantarle, ¿verdad? Alabarle, poder pasar este tiempo en comunión, con disposición a su palabra. Acompáñeme allí en su Biblia al libro de los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Hoy estaremos tratando lo tocante a un solo versículo. Vamos a estar viendo el versículo 25. Así que ubíquese allí en su Biblia, Efesios capítulo 4, verso 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy cortito, ¿verdad? Pero muy importante. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, Dios Todopoderoso, Santo Padre. Hoy te damos las gracias por darnos el gozo de poder estar reunidos una vez más para aprender de ti, Señor, para escuchar tu voz, para someternos a tu palabra. Hoy estaremos tocando un tema muy importante, Señor, un pecado en el que nos vemos involucrados cada día, Señor, un pecado que está aquí a la puerta, Señor, y que nace en nuestros corazones, que se manifiesta en nuestros labios, Señor, y que hay veces tomamos por poco, Señor. Ayúdanos a entender lo que nos quieres enseñar el día de hoy. No nos permita salir igual de este lugar, sino redargúyenos si es necesario, exhórtanos, pero ayúdanos a aprender lo que inspiraste al apóstol Pablo para escribir, Señor, y que aún 2000 años después esas palabras parecen tan vivas como el día que se escribió, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que las inspiró, y ese mismo Espíritu Santo es quien nos capacita y nos ayuda a entender tu palabra y ponerla en obra, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, alguien dijo una vez que la vida práctica cristiana es la historia de dos hombres, del que éramos antes y del que ahora somos en Cristo. Es decir, que podríamos concluir que un cristiano verdadero ha nacido dos veces. El primer nacimiento fue un nacimiento carnal, un nacimiento físico, donde despertamos habiendo heredado un pecado sobre nuestros hombros, con una naturaleza que se deleitaba en la práctica de todo tipo de pecados. Un nacimiento donde sin pedirlo ya hacíamos parte de un mundo totalmente apartado de Dios, siendo idólatras, creyéndonos nuestros propios dioses, caminando un camino que iba directo a la condenación, donde los mandamientos de Dios no significaban absolutamente nada para nosotros, sin esperanza, sin propósito, donde lo único que vivía en nuestro corazón era los deseos de nuestra carne, nuestras pasiones, pero nuestro espíritu estaba totalmente inerte, estaba muerto completamente. Pero como nos dijo Pablo en el capítulo 2 de esta misma carta a los Efesios, Dios nos dio vida. Nos dio vida cuando nosotros estábamos en esa condición, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso es a lo que le conocemos como ese segundo nacimiento. Un nacimiento que ya no es de carne, que no procede de la voluntad del hombre, sino que es en Dios, en el Espíritu. Un nacimiento donde, aunque parecemos los mismos exteriormente, en el interior somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, ya no conforme a la imagen de ese hombre pecador, sino a la imagen de ese Cristo redentor. De hecho, cuando leemos la palabra, esto es lo que aprendemos. Si tú notas en Génesis, capítulo 1, verso 26, mira lo que dice la palabra, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios crea al hombre, lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero si avanzas un poquito más allá en Génesis y llegas al capítulo 5, verso 3, te vas a encontrar con algo un tanto diferente.
Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero ¿notas la diferencia? Ese hijo fue conforme a su semejanza y fue conforme a su imagen. Desde este momento, desde el pecado de Adán, todos sus hijos, todos nosotros, nacimos con esa semejanza a Adán en cuanto a su pecaminosidad. Todos nosotros. Desde Adán y su caída, cada hombre que ha nacido sobre la faz de la tierra, ha sido concebido conforme a esa imagen caída de Adán, en pecado, apartado de Dios, sin deseos de obedecerle. Pero no solo es que no tenga deseos de obedecerle, sino que cada persona que nace conforme a la imagen de Adán no tiene ni siquiera la capacidad de obedecer más que a sus propios deseos. Deseos que nacen de un corazón engañoso, de un corazón totalmente extraviado. Pero allí tenemos la obra de Cristo, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, Él pagó el precio para que aquellos que han sido llamados por el Padre pudiesen morir en el espíritu a esa anterior naturaleza corrompida y pudiesen nacer espiritualmente con una nueva naturaleza, con una mente renovada, capacitados en ese nuevo ser para poder obedecer a Dios y no solo obedecerle, sino deleitarnos en esa obediencia. Durante más de 3 capítulos, Pablo nos habló de todos aquellos privilegios que recibimos al haber sido nacidos de nuevo, nacidos en Cristo. Pero luego, cambiando totalmente el panorama, empezamos a aprender que si realmente nosotros fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo, debían haber evidencias de esa conversión. De eso estuvimos viendo un poco hace 8 días, de que tiene que haber una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo nos manda a despojarnos de ese viejo hombre, de ese hombre anterior que estaba viciado, que estaba condenado, que estaba extraviado, y que ahora nos vistamos de ese nuevo hombre creado en justicia, creado en verdad. Era lo que nos hablaba un poquito más atrás Pablo en Efesios capítulo 4, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pero nota esto, la palabra no enseña, hermanos, que ahora como ya hemos nacido de nuevo, entonces ya no vamos a luchar con esa anterior naturaleza. Todo lo contrario, con el menor de nuestros descuidos, ese viejo hombre se va a querer levantar. Y hermanos, hasta que no lleguemos a la gloria, esa batalla va a continuar toda nuestra vida contra ese viejo hombre que se quiere volver a levantar a pesar de que ya nosotros hemos nacido de nuevo. Esa es una lucha constante que vamos a tener, porque ese viejo hombre, aunque fue crucificado en Cristo, con un poquito de descuido de nosotros, se va a querer levantar nuevamente y se va a querer rebelar contra el conocimiento que ya hemos recibido en Cristo. Ahora alguien puede pensar, bueno, entonces ¿para qué el nuevo nacimiento? Si ahora que conocí a Cristo yo sigo luchando contra el pecado, ¿de qué me sirve volver a nacer de nuevo, recibir la salvación si continúo luchando contra el pecado? Y hermanos, es que si no hubieras nacido de nuevo no estarías luchando. Si no hubieras nacido de nuevo no estarías luchando, no tendrías motivo para hacerlo. Es más, no tendrías ni siquiera las fuerzas para apartarte de las malas conductas. Ni siquiera tendrías una relación con Dios por medio de la cual pudieras entender que el pecado nos separa de Él. Hermanos, la obra de Cristo no consiste en que ahora que nacemos de nuevo ya no tenemos luchas contra el pecado. La obra consiste, esta obra de Cristo, en que ahora en Él tenemos el poder para vencer el pecado. Algo que no teníamos antes.
Antes, cuando solo le servíamos a ese pecado. Pero ahora en Cristo, por el poder que nos da en el Espíritu Santo, entendemos que es el pecado. Entendemos que ese pecado nos separa de la comunión con Dios. Y entendemos que en Cristo tenemos las fuerzas para derrotar esos pecados contra los cuales luchamos todos los días. Así que la obra de Cristo trajo como esperanza, o más bien como resultado, la esperanza de saber que a pesar de nuestros pecados, Él nos amó, Él nos perdonó y Él nos dio vida juntamente con Él. Y que si nos esforzamos, hermanos, y que si nos mantenemos firmes, el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros. De hecho, creo que esa es la principal diferencia entre un impío y un cristiano. No es que necesariamente el cristiano peque menos, es que se arrepiente más, que busca más de Dios, que encuentra más fuerzas en Él, que trata de luchar contra su pecado. Nosotros seguimos pecando, al igual que las personas que están allá afuera sin Cristo lo hacen. La diferencia es que nosotros encontramos la fuerza en Cristo para poder luchar contra nuestro pecado. Que nosotros corremos en arrepentimiento ante el Señor cada vez que fallamos, con la confianza de que en Él vamos a encontrar perdón. Eso es una muy buena noticia para nosotros. Hermanos, a veces sufrimos mucho porque aún tenemos pecados en los que caemos una y otra vez y está bien sentirnos mal por ello y pelear contra esas conductas. Eso es una muy buena señal de nuestra conversión. Ese sentimiento de malestar, de molestia cuando fallamos al Señor. Porque esa es como una especie de alerta del Espíritu Santo a nuestro corazón diciéndonos: hey, ten cuidado, no hagas esto, no hagas aquello. Es bueno sentirnos mal cuando fallamos al Señor, porque el Espíritu Santo nos está llamando la atención. Un mundano no tiene ese sentir de decepción. Un mundano no se siente mal cada vez que peca, no se siente mal consigo mismo. Él no siente que le ha fallado a su Señor porque para él no hay tal Señor. Pero en Cristo, hermanos, nosotros hemos sido hechos morada del Espíritu Santo, quien ahora nos reprende, nos exhorta, nos guía. Así que el llamado de Pablo es muy claro: desechémonos de ese viejo hombre que se deleita en pecar y vistámonos de ese nuevo hombre que obedece, que ama, que sirve. Pablo ha sido muy claro. La pregunta en consecuencia es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y bueno, a partir de hoy Pablo nos va a dar unos ejemplos al respecto. Ejemplos que pudiésemos tratar en conjunto, pero que hemos decidido abordarlos de manera independiente. Es decir, pudiésemos hoy tener una prédica desde el capítulo 25 a terminar el capítulo 4, tocando todos esos temas un poco más superficialmente, pero nos ha parecido un poco más oportuno, más sabio, tocar cada uno de esos consejos que nos va a dar Pablo de forma concreta, de forma clara, de forma específica, no en conjunto, sino abordando cada una de estas cosas porque son realmente importantes de manera independiente. Por eso hoy solo estamos viendo un versículo. Y con lo primero que inicia Pablo es con esto, versículo 25, de esos consejos de cómo hacemos para desechar ese viejo hombre y vestirnos del nuevo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así es, hermanos, hoy vamos a hablar de este cáncer que contamina a todo el mundo. No importa la clase social, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la educación, no importa la posición geográfica de la persona. Este es un pecado con el cual todo ser humano se ha contaminado, todos, y es la mentira. Hoy vamos a estar hablando de la mentira. Dice una historia que habían 4 jóvenes que tenían un examen muy importante en la universidad, pero como jóvenes un poco rebeldes pasaron la noche de fiesta, amanecieron en malas condiciones
y llegaron tardísimo a la universidad y se pusieron de acuerdo por el camino de decirle al maestro como excusa para que les volviera a repetir el parcial porque llevan súper tarde, que se les había ponchado la llanta del carro. Así que los cuatro acordaron esto, una mentira, se presentaron delante del profesor, les dijeron, pues mire maestro, llegamos tarde, pero no fue culpa de nosotros, veníamos en el mismo carro, se nos ponchó una llanta y por eso llegamos tarde a su clase. ¿Nos puede volver a hacer el examen, por favor? El maestro, que era un poco sabio, les dice, ok, perfecto, les voy a volver a hacer el examen. A los cuatro, siéntese uno allá en la esquina, el otro allá en la esquina, el otro acá, todos lejos, no quiero que se hablen uno con otro. El examen era de 25 preguntas, pero les voy a hacer solo una pregunta. Si la responden bien, van a pasar el examen. Pregunta, ¿cuál fue la llanta del carro que se les ponchó? No sabían. Perdieron, fueron delatados en la mentira. Así es la mentira, hermanos. La usamos para poder salir a veces de los problemas, pero la mentira siempre trae consecuencias. La mentira siempre daña, la mentira es tóxica. La mentira nos afecta a nosotros y la mentira afecta nuestro entorno. Este es uno de esos mensajes donde por más que seamos ágiles, una que otra piedrita nos va a caer encima. A mí me cayeron muchas mientras preparaba el mensaje, hermanos, ya el Señor trató conmigo. Ahora tengo que compartirlo. Y sé que temas como este pueden verse muy cotidianos, ¿no? El tema de la mentira suele verse muy entendible, muy cotidiano. Es decir, todos sabemos que somos mentirosos, todos. Y todos sabemos que la mentira está mal. Es más, creyentes y no creyentes coinciden en decir que decir mentiras está mal. No necesitas ser cristiano para entender que mentir es algo malo. Pero creo que nos hacemos insensibles y perdemos de vista que Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. Así que gracias a Dios que nos permite llegar a estos textos y poder pasar este tiempo reflexionando, aprendiendo sobre lo que representa este terrible pecado. Si pudiésemos, hermanos, definir la mentira usando los diccionarios, entenderíamos que la mentira es simplemente hacer una exclamación, una manifestación que es contraria a la verdad. Simple. Es decir, mentir es decir algo que no es cierto. Parece algo simple, pero va mucho más allá de la definición que nos dan los diccionarios. De tal modo, hermanos, que si la mentira es atentar contra la verdad, cualquier intento de cambiar la verdad o de decirla por pedacitos ya constituye una mentira en sí misma. Es decir, tú puedes decir un 99% de verdad, pero si dices un 1% de mentira, todo lo que está saliendo de tu boca es falsedad, es mentira. Es mentira. Entonces escuchamos que alguno dice, ay hermano, es que mi esposa me abandonó. Ok, eso es verdad, tu esposa te abandonó. Pero no cuentas que la golpeabas, pero no cuentan que tenían un amante, no cuentan que maltrataban a los hijos. Decir una verdad por un pedacito nomás es mentir. La mentira aborda muchas cosas. Inventar historias constituyen una mentira. Entonces vemos a los dos hermanos hablando. Hermano, ¿te gusta la pesca? Oh, sí, claro, me encanta la pesca, soy buenísimo para la pesca. La última vez que pesqué uno, si no es porque lo pesqué aquí en el Cherry Creek, hubiera pensado que es un tiburón. Agrandamos las cosas, exageramos. Y hermanos, eso es mentira. Eso es mentira. Mi amor, ¿me veo gorda con este vestido? No, mi vida, flaquita, flaquita. Hermanos, la mentira se ha hecho tan parte de nuestro diario vivir y estamos a veces tan adaptados a ella que olvidamos que Dios aborrece la mentira. Dios aborrece las mentiras. Éxodo capítulo 20, verso 16. Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Hermanos, en Éxodo 20, por si no lo sabías, tenemos los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y qué curioso que de tantos mandamientos que pudiese darnos el Señor, Él nos dice que no hablemos falso testimonio, que no digamos mentiras a las demás personas. Para el Señor este tema no es nada pequeño. Para el Señor el tema de la mentira no es algo menor, no es algo chiquito, eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante para el Señor? ¿Por qué Dios le da tanta importancia que nosotros digamos la verdad? Bueno, porque Dios mismo, Cristo mismo dijo allá en Juan capítulo 14, verso 16, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Dios dice de sí mismo que Él es la verdad, es porque en Él no existe ningún tipo de mentira. No hay rastro de mentira en Él. Él aborrece la mentira. Hermanos, la verdad y la falsedad no tienen comunión. Y si en Él radica la verdad, si Él representa la verdad, ¿cómo queremos tener comunión con un Dios que representa esa verdad viviendo en la mentira, diciendo mentiras, conviviendo con la mentira, consintiendo mentiras a nuestro alrededor? Así que de tantas cosas que Pablo nos pudiese señalar como esa evidencia de nuestro nuevo nacimiento, Él nos manda, inspirado por el Espíritu Santo, que desechemos la mentira, que nos despojemos de ella, que la arranquemos de nosotros. Y Él presenta eso como esa primera evidencia de que nosotros ahora nos hemos vestido de un nuevo hombre, que ahora nosotros hablamos la verdad porque representamos al Dios que es la verdad. Proverbios capítulo 12, verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz permanecerá para siempre. Nosotros queremos permanecer para siempre, tenemos que tener labios veraces, porque las lenguas mentirosas solo están por un momento. Pablo sabía que vivíamos en la mentira. Pablo sabía que en otro tiempo nosotros andábamos en ella y convivíamos con ella sin pensarlo, que nos gozábamos en la mentira. Pero ahora Pablo, que nos está diciendo que nosotros hemos renacido en Cristo, nos está mandando a desechar esa mentira. Hermanos, tenemos tantos pasajes en las Escrituras referentes a este tema de la mentira que realmente evidencian que son una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Dios quiere cuidarnos de la consecuencia de las mentiras. Dios quiere cuidarnos del mal que nos trae decir mentiras, del daño que causan las mentiras a nuestra vida, a la vida de nuestro entorno. Hermanos, cada día se acaban familias, se pierden empleos, se deterioran relaciones, se terminan empresas, se forman guerras por este pecado, por la mentira. Alguno dirá, no, hermano, yo sí lucho con muchas cosas, tengo muchos pecados, muchos defectos, pero yo no soy mentiroso. Bueno, si usted dice eso, usted ya es un mentiroso, porque todos luchan con este pecado. Ya acabas de mentir. Es que, hermanos, no solo decir algo contrario a la verdad es mentir. Nosotros mentimos cuando murmuramos. Nosotros mentimos cuando chismorreamos del que no está, cuando opinamos de cosas que no conocemos completamente, cuando acusamos al prójimo sin conocer realmente su contexto, su trasfondo. Nosotros participamos en la mentira cuando la escuchamos y la permitimos, o cuando la oímos, sabemos que es mentira y no hacemos nada. Estamos participando en el pecado de la mentira. Así que creo que todos nosotros tenemos que hacer un análisis y darnos cuenta de lo grave que es este pecado, de cuánto afecta nuestras vidas, de cuánto afecta a nuestras familias, de cuánto afecta nuestra relación con Dios. Y es que, hermanos, una mentira introdujo la caída. Con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol,
No, Dios nunca dijo eso. Dios dijo que podían comer de todo árbol, pero que del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol, se alejaran, de ese árbol no lo tocaran. Pero ahí estaba el enemigo con mentiras engañando. Por no aceptar la verdad, Caín mató a su hermano. Porque Caín no podía concebir que la ofrenda de su hermano era más agradable delante de los ojos de Dios. Por no tolerar la mentira, Juan el Bautista fue decapitado. Y como lo estamos viendo los domingos allá en Mateo, con mentiras acusaron a nuestro Señor Jesucristo y lo crucificaron. Las mentiras realmente son algo perverso, perverso. Y cuando nosotros las practicamos, nos vemos iguales de perversos. Por eso alguien dijo una vez que nunca alguien es más parecido al diablo que cuando dice mentiras. Porque si él es mentiroso, si él se caracteriza por ser el padre de la mentira y nosotros somos mentirosos, ¿a quién nos parecemos? Nunca alguien es más parecido al diablo que cuando dice mentiras. Y es cierto, hermanos. Es al diablo al que la Biblia le llama el padre de mentira. Y debemos admitirlo. Hace tiempo atrás éramos nosotros por naturaleza hijos de ira. Éramos mentirosos. Y él, ese ser maléfico, nos representaba. Pero ya no más, hermanos. Nosotros hemos sido rescatados por el Señor. Nosotros ahora somos nuevas criaturas. Alguien ya pagó el precio por nosotros. Ahora nuestro mandamiento es desechar toda mentira. Ahora tenemos un Padre y ese Padre representa la verdad en sí mismo. Y si en algo debemos parecernos a Él, es en ser completamente veraces, auténticos, honestos. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este verso está evidenciando a aquellos que son hijos del maligno. Y la característica principal de ellos es que viven en la mentira. Por el contrario, si algo nos caracteriza como creyentes, es que nosotros debemos llevar la verdad como estandarte delante de nosotros. A pesar de todo, cueste lo que cueste, aléjese quien se aleje, duélanos o no nos duela, debemos decir la verdad. Debemos ser sinceros, auténticos. Como paréntesis, ¿sí saben de dónde viene la palabra sinceridad, verdad? Ese término se acuñó cuando los antiguos artesanos elaboraban esas obras de barro y resulta que cuando lo habían terminado su obra maestra hecha en barro y tardaron tantos días haciéndola, de pronto trasladándola se les rompía. Y para arreglarla usaban un tipo de cera para reparar los daños y venderla como si no le hubiera pasado nada. Como se hizo tan común esto, la forma que encontraron los compradores de arreglar esas vasijas era ponerlas al fuego. Y si tenían algo de cera, se iba a desboronar, se iba a caer, se iba a evidenciar que eso no era real. De allí la palabra sinceros, sincera. Nosotros no tenemos que tener cera, no tenemos que tener mentira en nosotros, tenemos que ser auténticos. Aunque el fuego esté delante de nosotros, aunque la prueba esté allí, aunque nos dé miedo hacerlo, tenemos que hablar con sinceridad, tenemos que ser veraces, tenemos que ser auténticos. Hermanos, Dios respalda la verdad. Si Dios es un Dios que representa la verdad, Dios respalda la verdad. Y van a haber situaciones en las que vamos a estar tentados a mentir por las consecuencias que trae la mentira, buenas o malas a nuestros ojos. Pero hermanos, cuando hablamos la verdad, a pesar de las consecuencias, Dios va a estar siempre con nosotros. Dios respalda la verdad. Ay, hermano, pero es que es una mentira piadosa. No, hermano, las mentiras piadosas no existen.
No existen mentiras piadosas. No existen mentiras pequeñas, no existen mentiras insignificantes. La Biblia no hace una distinción entre una mentira grande y una mentira chiquita. Mentira es mentira y la mentira es aborrecida por Dios. Y hermanos, la mentira trae consecuencias. La mentira trae consecuencias. Y creo que la palabra nos da un caso muy claro allí en el libro de los Hechos, cuando nos menciona a una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. No sé si la recuerdan, si han leído. Cuando usted se encuentra esta historia que encontramos allí en el libro de los Hechos, usted va a notar que un hombre santo de Dios que se llamaba Bernabé, le pareció propicio tomar una de sus propiedades y venderla, y pues bueno, él fue elogiado por eso porque dio el dinero en pos de la iglesia. Ananías y Zafira, que era una pareja, ven eso y dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Prometen al Espíritu Santo vender una de sus propiedades y entregar todo el beneficio, la utilidad de esa venta y ponerlo delante de la iglesia. Y así lo hacen, venden la propiedad, toman el dinero después de haber prometido a Dios algo, pero en el momento en que tienen el dinero delante de ellos dicen, bueno, es que esto es como mucho dinero para la iglesia, vamos a sacar un poquito. Sacan un poquito de ese dinero, entregan el resto en manos de los apóstoles para que lo administren, pero allí Pedro los confronta, ¿verdad? Allí Pedro les dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y la mentira trae consecuencias, y la consecuencia fue que ambos murieron en aquel día. Hermanos, hay consecuencias en mentir. Hay consecuencias en mentir, porque cuando mentimos no solamente le estamos haciendo daño a la persona a la que le estamos diciendo la mentira, sino que estamos deshonrando a un Dios que representa la verdad. Estamos deshonrando a un Dios que representa la verdad. El pecado de la mentira, al igual que todos los pecados, trae consecuencias. Es que si reporto todo lo que gané en el año me va a tocar pagar más. Di la verdad. Dios es tu proveedor, Dios te respaldará. Es que si digo la verdad me van a dejar de hablar. Di la verdad. Si alguien se aparta de ti por ser honesto, esa persona no tiene nada que aportar a tu vida, que se aleje. Di la verdad. Di la verdad. Eso es desechar la mentira. Eso es lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer como consecuencia de la salvación que hemos recibido. Desechar la mentira de nuestras vidas. Pero nota esto, el mandamiento que recibimos de Pablo no es solamente que desechemos la mentira, sino que él añade que hablemos la verdad. Revisa el verso 25 del capítulo 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y es que a veces creemos, hermanos, que basta solo con que de mi boca no salgan palabras mentirosas. Y la verdad, hermano, eso no tiene ningún mérito. Quedarte callado no trae beneficios a menos que empecemos a abrir nuestros labios y hablemos la verdad. Tenemos que empezar a desechar la mentira, pero el mandamiento es doble, porque no es solo desechar las mentiras en nuestra vida, sino empezar a hablar la verdad. ¿Alguien me puede mostrar la verdad? La palabra, ¿verdad? Esta palabra es la verdad. Hermanos, no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios en este pasaje solamente callándonos, si no abrimos nuestros labios y proclamamos la verdad que está consagrada en las Escrituras. Es que no basta solamente con no decir mentiras. Es que el mandamiento va más allá y Pablo nos está diciendo, muy bien, no digas mentiras, no participes en la mentira, no consientas la mentira, desecha la mentira de tu vida, pero aparte de eso, tú habla la verdad. Así que si solo nos callamos y dejamos de decir mentiras, muy bien, pero el mandamiento no está solo allí. El mandamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que proclamemos la verdad que está consagrada en las Escrituras. No es solo decirlo a tu amiga, la que quiera abortar, que es una mentira eso de que mi cuerpo, mis decisiones, sino que aquello debe ir acompañado de la verdad de Dios revelada en su palabra y decirle que Dios es el dador de la vida, que el aborto es matar a un ser que es independiente
al que los ojos de Dios ya han visto desde que era un embrión? ¿Notas el mensaje? No es solo decirle a la gente y procurar la verdad, sino tienes que informar cuál es la verdad consagrada de Dios en las Escrituras. No es solo decirle a tus amigas que eso del empoderamiento femenino es una mentira del progresismo, sino que debemos abrir nuestros labios y comunicar el propósito de Dios para la mujer. ¿Qué es lo que realmente Dios valora en una mujer? ¿Saben qué es lo que verdaderamente Dios valora en una mujer? Vengan el sábado, vamos a estar hablando de eso. Es muy importante. No es solamente decirle al hombre que es una mentira, que mientras más mujeres tenga él es más varón. Es abrir nuestros labios y comunicar la verdad de la palabra. Decir que el hombre de verdad es aquel que se esfuerza en entender las Escrituras, el que provee para su familia, el que vive una vida sacrificial en pos del Señor. ¿Lo entendemos? No es solamente comunicar que algo está mal, que algo es mentira. Esa comunicación debe ir acompañada de la verdad de Dios revelada en su palabra. Este mandamiento que vemos el día de hoy es realmente muy amplio y debemos de trabajar en ello, debemos esforzarnos en obedecer a esto. Pero hermanos, más aún dentro de la iglesia, más aún dentro de nuestra congregación, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Hermanos, aunque es verdad que debemos hablar siempre con la verdad, a todo el mundo, creyentes o no, es cierto que los lazos entre hermanos, entre nosotros en la iglesia, son mucho más estrechos que los lazos que tenemos con las personas allá afuera. Mentirnos entre nosotros, hermanos, es mentir a Dios mismo representado en cada creyente. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a mentirnos entre nosotros? Por el contrario, debemos hablarnos siempre con la verdad, porque si cada uno de nosotros está representando a Cristo y nos decimos mentiras, estamos mintiendo a Cristo que mora en nosotros. El pastor John Stott decía lo siguiente, y abro comillas: la razón que se da no solo es que la otra persona es nuestro prójimo, a quien la Escritura nos manda a amar, sino que en la iglesia nuestra relación es aún más estrecha, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos remonta a su doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo e implica que una mentira es una puñalada en lo más vital del cuerpo de Cristo, porque la comunión se construye sobre la confianza y la confianza se construye sobre la verdad. Por lo tanto, la falsedad va minando la comunión, mientras que la verdad la fortalece. Si nosotros queremos ser una congregación fuerte, unida, esa unión, esa comunión debe estar sustentada sobre la verdad. Por eso no podemos permitir la mentira entre nosotros. Por eso tenemos que hablarnos con la verdad, porque así vamos a tener una congregación fuerte, sólida, porque la mentira destruye, la mentira daña, la mentira hace que la confianza se pierda. La mentira causa que nosotros ya no podamos creer o confiar en lo que el otro nos está diciendo, porque ha dañado una relación. ¿Notas, mi hermano, hermana, que la vida cristiana va a ser una vida de lucha constante contra nuestra propia carne? Porque para cada uno de nosotros hay una verdad, y es que nos vamos a ver tentados a mentir todos los días. Esa parece la salida más fácil, mentir parece la salida más fácil. A nuestra carne le encanta mentir. La mentira nos saca de situaciones difíciles. La mentira nos hace parecer lo perfectos que no somos en realidad. La mentira nos pone en lugares honrosos. La mentira nos ayuda a vender cosas que no son lo que prometemos cuando las vendemos. La mentira seduce, la mentira atrae a otros mentirosos. Todos los días nos vamos a ver tentados a mentir.
Pero hermanos, lo que antes era bueno para nosotros en la carne, ya no lo debe ser para nosotros ahora en el espíritu. Porque la mentira trae consecuencias. La mentira nos separa del Señor. Y nosotros queremos estar un día con Él, con el Rey de la verdad. ¿Cómo tenemos que ser entonces? Veraces, auténticos, reales delante del Señor y delante de los hombres. El Salmo 34, verso 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hermanos, si nuestros labios nos fueron dados fue para hablar la verdad, para comunicar la verdad, no para hablar la mentira, porque como dice el Salmo, la ira del Señor está sobre aquellos que profesan, que hablan la mentira. La mentira, hermanos, solo muestra lo vacíos que estamos, la necesidad que tenemos de aprobación con los demás, el quedar bien con los otros. Hermanos, nadie miente para el bien del otro, todos mentimos para nuestro propio bien. Eso es egoísmo. El mentiroso miente por su propio bienestar, porque no ama a su prójimo. Pero si nosotros somos nuevas criaturas, nosotros amamos a los demás. Y si los amamos, no les mentimos. Si amamos al otro, la evidencia es que nosotros somos veraces con las demás personas. Salmo capítulo 15, verso 1, con esto iniciamos nuestro servicio. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? De hecho, hay una canción que cantamos en la iglesia que está basada en este salmo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra lo inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Nosotros no vamos a resbalar si nos mantenemos en la verdad. Pero si andamos en la mentira, hermanos, vamos a resbalar, vamos a caer. Tarde o temprano, las cosas ocultas son reveladas por el Señor. Y eso va a causar demasiado dolor a nosotros. Iglesia, no sé si algún día pueda alguno de nosotros dejar de pecar en esa área. Pero sé que de una u otra manera nos vamos a ver involucrados en este pecado. Pero no por ello, hermano, nosotros debemos renunciar a dejar de luchar contra la mentira. Ese es el deseo del Señor, ese es el llamado que Él nos hace hoy en su palabra. Que cada día, poco a poco, tratemos de alejarnos de todo tipo de mentira. Identifica en qué áreas estás fallando en la mentira. El chisme es mentira, la murmuración es mentira. Estar con mentirosos es participar en mentira. El escuchar mentiras y no hacer nada es participar en este pecado. Identifiquemos eso, hermanos, y empecemos a luchar poco a poco contra ese pecado. El Señor ya nos ha dado todas las herramientas para poder vencer estos pecados en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Él nos enseñaría todas las cosas, fue la promesa del Señor. Y estoy seguro que entre tantas cosas que el Espíritu Santo nos enseña es a mantenernos firmes como el Señor lo estuvo. De hecho, esa es una de las misiones del Espíritu Santo en la vida del creyente, y es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros en esta área si nosotros realmente reconocemos este pecado, si nos arrepentimos de este pecado y nos esforzamos en luchar en la verdad. Así traiga consecuencias. Así veamos que decir la verdad nos va a causar problemas. Pero no olvides, hermanos, que al Señor lo crucificaron
por decir la verdad? ¿Crees que nos va a pasar algo mejor a nosotros que a Él? Si nosotros nos mantenemos firmes, quizás no vamos a ser alabados por el mundo, pero la promesa del Señor en su palabra es que no vamos a resbalar jamás, jamás. Vamos a orar, hermanos. Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, cuán abominable entendemos hoy que es a tus ojos, Señor, este pecado de la mentira. Cuán destructor, cuán dañino es, Señor. ¿Cómo es que la mentira, Señor, desde el principio contaminó el mundo, Señor, y aún en nuestros días, miles de años después, Señor, vemos cómo todavía causa estragos en las vidas, en las familias, Señor, en los corazones? Te damos gracias, Señor, por habernos rescatado de nuestra antigua manera de vivir, pero ahora clamamos a ti, Señor, para que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad. Solo tú, Señor, nos puedes dar las fuerzas para así hacerlo, Señor, para identificar esas áreas en las que estamos fallando en este pecado, Señor, y para desechar de nosotros toda mentira, Señor. Pero no solo eso, sino para empezar a proclamar la verdad que está allí en tu palabra, Señor. Porque si algo nos has enseñado hoy es que no basta solamente con no decir mentiras, que ese esfuerzo por no mentir debe de ir acompañado de proclamar la verdad que está en tu palabra, Señor. No es solamente, Señor, decir verdades, sino comunicamos la verdad que está allí consagrada en tu palabra, Señor. Tú eres la verdad. A ti debemos proclamar, Señor. Hoy en día todo el mundo cree tener una verdad diferente, Señor. Pero por las Escrituras entendemos que solo hay una verdad absoluta representada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, por cuyo sacrificio hoy somos salvos, hoy tenemos entrada al trono de la gracia, hoy somos nuevas criaturas, hoy tenemos el poder para vencer todo pecado. Gracias por Cristo. Gracias, Padre, por la obra perfecta de nuestro Señor. Gracias porque hoy sabemos que si nos esforzamos y empezamos a depender más de ti, pecados como este y muchos otros, Señor, todo pecado no podrá enseñorearse de nosotros, Señor, porque hemos recibido el poder del Espíritu en nosotros para derribar, Señor, todos esos pecados. No queremos parecernos al enemigo, Señor, diciendo mentiras. Él ya no nos representa. Queremos parecernos a ti, Señor. A ti, Señor, y tú eres veraz. Ayúdanos a vivir en la verdad, a mantenernos firmes en tu palabra y a no resbalar nunca, Señor, ni caer en este tipo de pecados. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.